vacar a Vizcarra. En este caso creo que no se han dado las condiciones no llega todavía, a ese nivel, no llega a ese nivel. Con Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista de la República de Acción Popular, que dice no a la vacancia, no es el momento, todavía no. Y estamos también con el exregidor de la Municipalidad de Lima, ustedes lo recordarán, es regidor en la época que quemaba Susana Villarán haciendo de las suyas, y él, por supuesto, estaba ahí denunciando, Jorge Villena, y ahora él está a favor de la vacancia. Bienvenidos a los dos, excongresista, exregidor, bienvenido a Las Cosas por su Nombre. Buenos días, Karina, buenos días. Un saludo también para Vitocho, qué gusto verlo. El gusto es mío, Jorge, el gusto es mío, y gracias, Karina, por la invitación, que comparto con gusto con Jorge Villena. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Bueno, empecemos con el excongresista Víctor Andrés. Vitocho, por favor, dígame, ¿por qué no es el momento, no cree, no está de acuerdo con la vacancia justo ahora, después que hay muchas personas que dicen que el presidente es un desastre? Bueno, yo creo que sí, que es un desastre, pero eso no lo hace un incapaz moral, ¿no? Otro tipo de incapacidad tiene, pero no la moral. Yo creo que este es un gobierno que está a la deriva. Lamentablemente es un gobierno cuyo presidente está escogiendo a personas de muy bajo nivel y de dudosa moral inclusive, para asumir cargos de muchísima importancia en el gobierno. Y bueno, inclusive hemos tenido a una pirañita, ¿no?, de jefa de la Sutran, que se robaba, tres veces fue chapada, capturada, robando pues cosas de un supermercado, 3 veces, ¿cuántas veces lo habrá hecho y que no la cogieron nunca? O sea, una pirañita prácticamente, ¿no? Una ladrona compulsiva. Entonces, con todos esos antecedentes, evidentemente es un gobierno que está muy mal y que parecería que no quiere enmendar errores. Pero creo que la vacancia por incapacidad moral es algo mucho más complejo, y tiene que ser más claro además. Hay que recordar que la vacancia en el Perú está establecida a partir de la Constitución de 1839, casi hace 180 años. Y se ha aplicado 2 veces. Con Fujimori se fugó del país, renunció, y el Congreso consideró que no era digno y por tanto lo vacó. Ya había renunciado y lo vacó. No, te vas vacado, no por renuncia voluntaria. Y la segunda vez el tema de Vizcarra, que ha sido aprobada porque salieron, ya se sabía muchas cosas de Vizcarra, pero salieron días antes en el Diario del Comercio 3 versiones de 3 colaboradores eficaces que aseguraban que le habían entregado plata en efectivo a Vizcarra, que además cuya empresa había sido socia de Odebrecht y socia de la gran Montero de la Construcción. O sea, con todas esas evidencias, evidentemente era imposible no vacar a Vizcarra. En este caso creo que no se han dado las condiciones no llega todavía, a ese nivel, no llega a ese nivel. Yo creo que hasta ahora no se han dado las condiciones para eso. Muy bien. Eso es lo que creo, no se han dado las condiciones en este momento. Muy bien, entonces pasemos al señor Villena. No llega a ese nivel. ¿Acaso llega Pedro Castillo al nivel de incapacidad moral de Vizcarra, alias Lagarto, o Alberto Fujimori con Montesinos y todo lo demás? Llega a ese nivel, es el planteamiento de Víctor Andrés García Belaúnde, que por supuesto es un crítico de Pedro Castillo, y eso no lo podemos negar. Claro que sí, pero si mal no recuerdo, acabo de ver justo ahorita una imagen que han publicado en las redes. Manuel Merino no tenía ni 5 días de gobierno y lo sacaron, ¿no? Y ahora dicen que es demasiado pronto sacar a Pedro Castillo a apenas 100 días de haber no solamente estancado al país, el país está en retroceso. Y lo único que hemos visto
es la permanente amenaza a las instituciones, al sistema político, al sistema económico, que viene perforando la economía familiar de muchos peruanos y sobre todo afectando el desarrollo normal de nuestras actividades. Hoy día, nuestro país está sumamente polarizado y ha pasado algo, Karina, que recordarás. A partir de esos escándalos de Odebrecht y todo el problema de corrupción, mucha gente se apartó del tema político. No vio con mucha simpatía ni siquiera el desarrollo de las elecciones del 2018. Las complementarias del 2020 tampoco generaron entusiasmo. Y la primera vuelta del 2021 fue completamente, digamos, desapercibido para la población. De repente, por los que estamos metidos en esta onda mediático-política, sí, no nos preocupa, pero para la población en general, no. Ha sido la segunda vuelta y esta polarización consecutiva la que ha traído este grado de enfrentamiento en el país. Enfrentamiento que ha sido asusado y utilizado por las fuerzas de Perú Libre, que como vemos incluso se atreven a faltarle respeto de manera grosera a periodistas, incluso del mismo medio en el que estás. Entonces creo que esta situación de enfrentamiento aún todavía no la estamos valorando. Este grupo político llegó al poder gracias a una serie de casualidades y están tratando de asentarse en el poder. Una vez que lo hagan, va a ser muy difícil sacarlo. Si la oposición no sabe o no reconoce que todavía este grupo está intentando afianzarse para consolidar un proyecto revolucionario, bolivariano, chavista, entonces no está viendo ni leyendo bien el panorama. Les hago recordar, la oposición cubana está en Miami, la oposición nicaragüense está presa, la oposición boliviana está presa, la oposición en Venezuela está en Colombia, en Perú, en Chile, en diferentes países desperdigados por el mundo, si es que no está también en prisión. Ese es el futuro que le espera a la oposición democrática en nuestro país, si es que no asumen una posición patriótica y valiente y firme frente a esta gente que lo único que necesita es tiempo para consolidar su proyecto político de izquierda radical, porque aquí ellos jamás se disfrazaron de moderados ni han pretendido serlo. Han dicho en todo momento que van a aplicar una política y una economía del modelo chavista. Quiero preguntarle, y a eso es lo que vamos. Quiero si preguntarle, es que no ponemos alto a esta situación. Quiero preguntarle al señor García Belaúnde, ¿estamos acaso nosotros en Cuba, estamos nosotros en Venezuela, donde había un Chávez? Acá Pedro Castillo es Chávez, acá hay de verdad la posibilidad de implementar y exigir un modelo así, o es que el Congreso nunca jamás va a dejar que avancen porque además no tienen mayoría y aquí no estamos en esas posibilidades que la derecha está viendo, esa derecha que el oficialismo radical dice que es una derecha radical, una derecha que busca solamente la vacancia? Víctor Andrés. A ver, yo entiendo las razones de Jorge perfectamente bien y las comparto, todas el diagnóstico que le ha hecho, pero no llego más allá, ¿no es cierto? No llego más allá. Yo creo que el país está en retroceso, sí, probablemente, y más que, no sé, puede ser retroceso, por lo menos detenido sí está. Detenido sí está. Retroceso también probablemente, ¿no? Que está perforando la economía familiar, también es cierto, todo eso es cierto. Pero acá hay una cosa interesante, lo que tú has preguntado, Karina, sobre el chavismo, las ideas, la implantación de un tipo de modelo de política. No vemos eso todavía. No digo que no exista la idea. Y lo que yo digo es que no hemos visto al gobierno, desde el gobierno por lo menos, en los operadores del gobierno que son el Consejo de Ministros y el Presidente de la República, implantación de ideas revolucionarias, comunistas, chavistas, orteguistas, castristas. No hemos visto desde el gobierno. Quizás Cedrón haya dicho algo, pero no lo veo desde el gobierno. Lo que sí veo es un apetito de poder.
un ánimo de saquear el país, un ánimo de ser elegidos como sean ministros o autoridades y no renunciar al cargo. El señor Ayala no quería irse, el señor Barragán no quería irse, el señor Maraví quería entornillarse. Béjar se estaba entornillando en el poder. Eso sí veo, ese hambre de poder, ese hambre de puestos de trabajo, ese hambre de tráfico de influencia, como lo hemos visto con Bruno Pacheco. Eso sí veo, pero eso no es ideológico. Eso sucede en la derecha, en la izquierda, en el centro. Eso sucede en gente sin ningún tipo de formación ni ningún tipo de espíritu de servicio al país, sino lo que quieren es eso, saquear el país para beneficio propio. Eso es lo que sí veo. No veo hasta el día de hoy, por lo menos, pronunciamientos ideológicos o lucha ideológica o debate ideológico sobre lo que quieren hacer con el gobierno más adelante. Señor Villena, eso del saqueo, la corrupción, lo que estamos viendo, corrupción pura, derecha, izquierda, centro, todos lo han hecho. Bueno, yo sí veo una fuerte campaña para modificar la Constitución, que creo yo es la consumación de este proyecto chavista o neosenderista de Pedro Castillo y Perú Libre. La vicepresidenta de la República, nada menos, es una de las más entusiastas promotoras de la Asamblea Constituyente, en los términos de Perú Libre, igual que Vladimir Cerrón y el señor Bermejo, que es uno de los puntas de lanza de la bancada de Perú Libre, que están promoviendo por todo el país en una campaña abierta, ¿no? Sobre este tema. El señor Castillo no ha dicho en ningún momento que va a dejar de lado, va a posponer sus intenciones de modificar la Constitución, todo lo contrario. Pero sin embargo, aterrizando, ¿va a pasar eso? Tenemos una presidenta del Consejo de Ministros, Jorge, que también ha dicho lo mismo, ¿no? Pero aterrizando, Jorge, ¿va a pasar eso por el Congreso de la República? Es decir, hay caminos constitucionales. Eso, con la mayoría que tiene la derecha en el Congreso de la República, ¿va a pasar la Asamblea Constituyente? ¿Usted cree que va a pasar? ¿Tiene algún tipo de posibilidad? Yo no creo que pase por el Congreso, pero del mismo modo veo que también están haciendo intentos al revés, ¿no? La iniciativa de Luca Gersi. Lo que me temo es que haya instituciones como el Tribunal Constitucional que han sido capturados por la izquierda, y eso no es ningún secreto, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Que podrían hacer interpretaciones antojadizas ante este tipo de vacíos o situaciones poco claras en la ley, que para muchos están claras, pero sin embargo aquí en el Perú pues lo evidente no es siempre lo evidente. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado porque aquí la institucionalidad política y la institucionalidad legal y democrática no están del todo garantizadas. O sea, yo no creo que en el Perú de hoy podamos decir, no, tranquilo, no se preocupen, eso no va a pasar, porque en el momento menos posible termina pasando. Y sobre todo con gente que tiene que proviene de estas filas, de estas ideas, estamos siendo gobernados por un grupo de fanáticos en sus ideas. O sea, son gente completamente adoctrinada, dogmática, y eso lo vemos con Cerrón y todo su entorno. Entonces, es gente que tiene un proyecto político, más allá de que hemos visto, como bien señaló Vitocho, una serie de... Que tienen proyecto político, puestos, ¿no? Tienen proyecto político. Sí hay un proyecto político. Por favor, yo les pido que me esperen un momento, porque de que tienen proyecto político, eso es irrefutable. Para regresar y preguntarles de que, así como que te acabo de decir, Jorge, aterricemos si es que pasa o no pasa la Asamblea Constituyente. A mí particularmente me da la impresión que no va a pasar. Quiero preguntarle a Víctor Andrés García Belaúnde si a él le pareciera que pasa o no pasa la Asamblea Constituyente por el Congreso de la República con los votos democráticamente, con los congresistas elegidos, y si pasa o no pasa el tema de la vacancia, ¿no? Nos habíamos quedado en que yo le preguntaba a Víctor Andrés García Belaúnde si él cree que está tan intoxicado el Tribunal Constitucional que podría en realidad cambiar las reglas y que ya no pase el tema de esto del recojo de firmas para una Asamblea Constituyente por el Congreso de la República. ¿Eso se podría dar? A ver, me has hecho varias preguntas en una, Karina, así que vamos a tratar de contestarlas todas rápidamente y puntualmente, ¿no? En primer lugar,
sí, lo que dice Jorge tiene razón, hay un pedido de algunos sectores del gobierno, del partido de gobierno, de una asamblea constituyente, pero eso no va a pasar. No va a pasar porque el Congreso tiene que pasar por el Congreso no tiene mayoría para eso, en primer lugar. En segundo lugar, el propio gobierno, están ya algunos que piensan que no es necesario, que no es prioritario, como el ministro de Economía. Algunos ministros han declarado que no es un tema prioritario. Parecería que lo es para unos y no para otros, y el gobierno está dividido. Y finalmente, lo que tenemos que hacer el resto que no creemos en una asamblea constituyente, porque además las asambleas constituyentes se han hecho para establecer regímenes especiales de muchos gobiernos. Leguía lo hizo, Sánchez Cerro lo hizo el gobierno militar antes de irse, el 78, 79, lo hizo Fujimori, y lo que pretendieron es cambiar la Constitución para quedarse, para buscar una reelección básicamente, y cambiar algunas condiciones de índole político más que económico. Entonces yo creo que la Asamblea Constituyente no creo que pueda proceder, porque la idea probablemente sea buscar una reelección y quedarse. Eso es cierto. Pero hay alternativas. Por ejemplo, Paniagua informó una comisión que estudió bases para una reforma de la Constitución, que ahí está todavía vigente, a pesar que han pasado 20 años ya. Bueno, la Constitución tal como está hay que reformarla. En eso estamos, creo que todos de acuerdo. No a una asamblea nueva, no a una Constitución nueva, porque el Perú ya ha tenido más de 12. Pero sí, la actual hay que darle algunos retoques fundamentales en base a las bases que se hizo en época de Paniagua, o la otra cosa que planteaba Belaúnde antes de su fallecimiento es volver a la Constitución del año 79, volver a ella con las reformas que haya que hacer. Entonces, algo hay que hacer, y veo que nadie está haciendo nada. Unos la piden y otros se oponen. Bueno, yo creo que hay que buscar una vía intermedia. Y finalmente, en el tema del TC. El TC está cada día peor. Hace pocos días han anunciado una sentencia que no se publica todavía, diciendo que anulan la cuarta legislatura del Congreso y que además anulan 3 reformas constitucionales. Una de ellas es el juicio de residencia, por el cual el señor Sagasti no puede viajar del Perú antes de un año de haber acabado sus funciones. El juicio de residencia que existe desde la colonia. Desde la colonia. Hay que recordar que el Museo Bolivariano es una casona que construyeron los virreyes, porque ahí esperaban su juicio de residencia cuando terminaran sus funciones. O sea, estamos hablando de 200 y pico años atrás. Ya existía en el Perú. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional ha anulado esta reforma, y diciendo ¿qué cosa? Que no ha habido mucho debate. O sea, ¿de cuándo que el Tribunal Constitucional tiene que evaluar si ha habido mucho o poco debate en el Congreso? Entonces, ¿qué? Regresará pues al Congreso, debatirán un día, 2 días más y la volverán a aprobar. O sea, ¿qué cosa está haciendo el Tribunal Constitucional? O sea, porque ellos califican si ha habido mucho o poco debate, y de acuerdo a eso la ley es buena o es mala de reforma de la Constitución. No puedes. Eso me parece que es una burla. Muy bien, yo quiero terminar con esta pregunta para los dos. Jorge Villena, por favor. Ya está claro de que tú quieres la vacancia, has estado involucrado en los movimientos para la vacancia, pero en el Congreso de la República... Y millones de peruanos. Y en el Congreso de la República, que son los que van a ver el tema de la vacancia, hay 3 firmas más, ¿no? Y además la primera moción que se mostró era de 2 hojitas, que de verdad decía solamente porque Pedro Castillo no había estado en su casa 2 días o 3 días y había despachado desde Breña, que yo critiqué eso porque había tantas cosas que poner que se hacía un doctorado con lo que no había hecho Pedro Castillo, y se puso de verdad lo más rascuacho. Pero bueno, más allá de eso, todos estamos de acuerdo, creo que todo el país está de acuerdo que algo que hay que hacer. Hemos visto que hay desgobierno, que se están repartiendo los ministerios, de que hay falta de gente en realidad que sepa hacer las cosas, ¿no? Y que los más pobres están siendo más pobres, falta trabajo, y en realidad nos podríamos que pasar todo el día diciendo qué es lo que falta en nuestro país durante este gobierno para el pueblo, ¿no? Entonces, pero ¿qué hacer? La vacancia, yo creo que tú te estás dando cuenta que no va a pasar, ¿no? Tiene 3 firmas o crees que sí va a pasar.
Mientras tanto, ¿qué Y hacemos? si bien es cierto, las formas no son las adecuadas, en el fondo estoy completamente de acuerdo y creo que esta iniciativa de la congresista Chirino servirá para dividir las aguas, marcar la cancha, ¿no? Y ver realmente quiénes están a favor de evitar que este senderochavismo que hoy día está en el poder consolide su proyecto político en nuestro país y nos termine llevando a la ruina como ya lo está haciendo. Entonces creo que es importante reconocer quiénes van a ser los congresistas que son patriotas, que desean sacar del poder a estas personas que simplemente nos están llevando a mayor empobrecimiento, a mayor inestabilidad y a mayor crisis política de la que ya veníamos viviendo en los últimos años. En buena hora que este tema se ponga en debate y que sepamos quién es quién dentro del Congreso, a ver quiénes representan los verdaderos intereses del país y la defensa de nuestra soberanía, de nuestra paz, de nuestra economía, de nuestra estabilidad económica y social. Creo que eso es lo que va, para esto va a servir este pedido de vacancia, que puede tener o no fallas, pero creo que en el fondo muchos peruanos estamos de acuerdo que este gobierno no se sostiene más y que de continuar en el poder, lo único que va a traducir es en mayor pobreza, en mayor inestabilidad, en mayor conflictos sociales, lo cual creo que ya estamos cansados de eso. Yo creo que es hora de que haya un nuevo reparto de cartas y nuevamente se pueda hacer una elección de acuerdo a lo que el país realmente necesita. Excongresista, usted no es patriota, usted está al otro lado, ¿ah? No quiere al Perú, según Jorge Villena. No, él no ha dicho eso, no. Sí, así no todos los eso. demás no somos patriotas. No, él no ha dicho eso y en todo caso yo me ratifico en mi amor al Perú, por supuesto, en los muchos años que he servido al país de forma desinteresada, que no he cogido un sol de nadie y que he entregado los mejores años de mi vida a trabajar por el país. Y lo seguiré haciendo hasta que pueda. Creo que la situación es muy complicada, pero la vacancia es un tema que se puede debatir, por supuesto que sí. Y de hecho ya está en debate. Creo que es en este momento inoportuna. ¿Por qué? Pero yo no sé si sea oportuna dentro de un año. ¿Por qué inoportuna en este momento? Eso no lo sé. ¿Por qué inoportuno en este momento precisamente? Porque no, primero porque los errores que ha cometido el gobierno no son producto o el reflejo de una incapacidad moral, sino de una capacidad operativa o administrativa o política en todo caso, no moral, ¿no? Entonces hay que pegarnos a la Constitución, que habla de incapacidad moral, o sea, inconducta personal, o sea, la falta de valores, el borracho, el pedófilo, el ladrón, el coimero, el cutrero, ese tipo de cosas, ¿no? A eso se refiere, en primer lugar. En segundo lugar, con 100 días de gobierno se han hecho muchas cosas malas, pero siempre hay la esperanza que se ilumine el profesor y que tenga un gabinete de lujo, ¿no? Porque la ignorancia no te nubla la mente ni te hace pensar necesariamente mal o bien en determinado momento. De repente se ilumina y ya llama pues a un prohombre de primer ministro y a los mejores ciudadanos del país en cada uno de los sectores, y él se pone de costado, se dedica pues a ser un jefe de gobierno solamente, y hace pues que jefe de Estado solamente, y hace que un jefe de gobierno que no está permitida en la Constitución, pero que de facto pueda arreglar pues todo y gobernar sin su intervención directa y hacerlo bien. Eso podría también suceder, difícil que pase, pero también puede suceder. Entonces, por todo eso me parece que en 100 días no es tiempo suficiente para poder catalogarlo de incapacidad moral en este momento. Muy bien, entonces que lleve a los mejores, que pueda gobernar y que en el camino pues aprenda. Muchísimas gracias a los dos, a Víctor Andrés García Belaúnde y a Jorge Villena, por estar aquí dándonos su punto de vista.